parte de lo que te quiero compartir va muy ligado a lo que Marta nos compartió. Y quiero empezar leyéndote, si lo puedes tener ahí, abrir tú en tu Biblia, Colosenses 1, 9 y 10. Te lo voy a leer en la versión PDT, que es la palabra de Dios para todos. Dice: por lo tanto, desde que supimos todo esto, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios. Este es un versículo que yo lo he traído desde finales del año pasado, pero que es mi oración por la iglesia, no solamente por nuestra iglesia, no, por la iglesia en general. Y nos habla de 4 cositas: que crezcamos en el conocimiento de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que demos honor al Señor en todo, agradándole en todo, y llevemos una gran cosecha de buenas obras. Y luego al final dice que para mí es lo más importante, y de ahí viene todo: que crezcamos en el conocimiento de Él. Ahora traigo aquí mi telefonito, porque yo sé que aquí están Marta y Miriam, por si ahí digo una herejía me mandan un mensaje. Porque yo soy como los pastores, también de repente se me sale una que otra herejía, me corrigen. Pero broma entre pastores, ¿eh? No se crean. Soy de los normales, ¿verdad? Que nos equivocamos, ¿verdad, pastor? Ay, me encantó. Me divierten, ¿eh? Sí. Bueno, y para esto, para que podamos crecer en esto, creo que solamente un discípulo, como lo decía Marta ayer, solamente un discípulo puede crecer en el conocimiento de Dios, solamente un discípulo puede crecer en el conocimiento de su voluntad, porque es importante que conozcamos no solamente a Dios, sino cuando conocemos a Él, conocemos su voluntad para nuestras vidas y su voluntad en el tiempo y la temporada que estamos viviendo. Y solamente conociendo a Dios y conociendo su voluntad es que podemos honrarle y agradarle y llevar una cosecha abundante que dé gloria a su nombre. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahora, haciendo alusión a lo ¿cuántos vinieron ayer y escucharon la predi de la pastora Marta? ¿Qué nos enseñó? ¿Qué aprendimos? 3 cositas así básicas que no las podemos dejar pasar por alto. Un discípulo, ¿qué hace? Ve y observa, ¿sí? Ve y observa. Oye, y yo pondría también, y escucha, y obedece, ¿verdad que sí? Ahora, yo creo que sabemos, ya está de más, pero lo voy a decir, ¿no? Hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo, ¿verdad? No todo creyente es un discípulo, todo discípulo es un creyente convencido, ¿sí? Y el creyente ve, pero no observa, ¿sí? El creyente oye, pero no escucha. Y el creyente ahí se queda, en ver y oír. Sin embargo, el discípulo ve y observa detenidamente, con atención, con intención de aprender. El discípulo oye, ¿sí? No solamente palabras, frases, sino que interpreta lo que oye para poner en acción. Es por eso que un discípulo obedece, el creyente no obedece, el creyente nada más ve y oye, y ahí se queda. Ahora, entre el oír y el obedecer, ahí hay algo. Ahí hay algo, ¿sí? Y eso es de lo que yo te quiero hablar. Se necesita fe para creer lo que escuché, lo que vi,
y entonces poder obedecer, porque recordemos algo, la fe viene por el oír, ¿verdad? La palabra de Dios, no solamente la palabra escrita, sino la palabra hablada a nuestra vida, ¿sí? Del escuchar, oír la voz de Dios. Y la fe sin obras es muerta, la fe tiene que actuar, por eso es que viene la obediencia. Y yo te quiero decir unas pequeñas definiciones. ¿Qué es una creencia? Fíjate, una creencia, ¿por qué te quiero dar estas definiciones? Porque así como nos dice la Biblia, la fe es la certeza de lo que, la convicción de lo que no se ve. Entonces la fe son certezas y convicciones. ¿Estamos de acuerdo? La fe son certezas y convicciones. Ahora, ¿qué es una creencia? Es una idea o un pensamiento, fíjate, que se asume como verdadero. Es un estado de la mente en la que se supone que algo es verdadero o probable. ¿Sí? Es un asentimiento y conformidad con algo. ¿Qué es una creencia? Fíjate, es algo que se asume como verdadero, que se supone que es verdadero probable. Es algo que se le da conformidad a algo. Cuando creemos cosas, ¿cuántos creemos cosas? Uy, yo creo un chorro de cosas de las cuales no estoy segura. Creo que el planeta es redondo, ¿verdad? Porque aquí Colón lo descubrió, ¿sí o no? Pero la verdad, o sea, de que yo haya visto así con mis ojos y lo haya palpado, no, creo que todos creemos muchas cosas, ¿verdad que sí? Suponemos que es verdad y nos conformamos con eso. Ahora, ¿qué es una convicción o qué es una certeza? Dice convicción, es una creencia fuerte y firme en algo. Es un convencimiento total, es una persuasión, una certeza, una certidumbre, una seguridad a la que se está fuertemente adherido, ¿sí? Seguridad que tiene una persona de la verdad o certeza de lo que piensa o siente. Eso es una convicción. ¿Qué es una certeza? Son similares, de hecho lo vimos aquí en definición de convicción. Dice, es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. Aquí no se supone, ¿sí? Aquí no es probablemente, no, aquí es una seguridad. Y fíjate lo que dice, es una firme adhesión de la mente a algo conocible sin temor a errar. Eso es lo que es una certeza. Es lo que es una convicción. Y aquí algo que tienen en común estas dos definiciones, habla de la adhesión, algo que está unido, que está ligado, que está pegado. Algo adherido es algo que está, ¿qué? Pegado, ¿verdad? A nuestra mente y a nuestro corazón. Eso es una convicción. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Ahora, un creyente cree que Dios es el Dios de lo imposible, que Dios todo lo puede, que es todopoderoso. Un creyente cree que Dios sana, un creyente cree también muchas cosas que vienen en la palabra, pero la mayoría de los creyentes sí creen eso, pero no creen que Dios lo puede hacer en ellos, con ellos y a través de ellos. Lo creen de lejos, lo ven pasar, ¿sí? Lo siguen a distancia. Ahora, un discípulo no solamente cree eso, está convencido de que eso es algo que actúa en él, por él y a través de él, ¿sí? Es algo que vive, es algo que lo disfruta, es algo que lo ve palpable en su vida y a través de su vida. ¿Estamos con eso? ¿Sí? Porque un discípulo vive de convicciones, ¿sí? Las creencias son movibles. Un día podemos creer una cosa y mañana decimos, no es que eso no era, ¿sí? Ahora creo otra cosa. Pero
las convicciones, ¿sí? Cuando estamos convencidos de algo, son esas certezas en nuestra vida que son las que nos transforman. Un creyente no es transformado. Un discípulo va siendo transformado. Lo que hablábamos hace ratito, a través de la renovación de su mente por esas convicciones. Ahora, las convicciones deben de formar parte de nuestra vida. Y creo que todos tenemos convicciones, ¿sí? Y todos podemos amar a Dios, seguir a Dios, amar su palabra, conocer su palabra y aún así tener convicciones diferentes, ¿sí? Y dar prioridades a ciertas convicciones. Mi esposo y yo somos bien diferentes. Los dos amamos a Dios. Servimos a los dos juntos. Somos uno solo. Pero a veces nuestras convicciones son tan diferentes, aún de la misma palabra. Y él tiene certeza y verdad en lo que él cree y en lo que son sus convicciones, así como yo. Y ni él está mal, ni yo está, no sé si me explico, no quiero crear confusión con esto. Las convicciones deben de estar basadas en la palabra, respaldadas y amparadas por la palabra. Ahora hay gente que tiene convicciones bien firmes, ¿sí? Pero están lejos de ser convicciones conforme a la verdad, ¿sí? Pero estamos hablando aquí de tener convicciones conforme a la palabra, porque estamos aquí entre discípulos, ¿verdad que sí? Ok, ahora las convicciones van formando valores en nuestra vida. ¿Por qué valores? Porque al tener tú una convicción bien firme de algo, tú le vas a dar una prioridad a eso, le vas a dar importancia, le vas a dar un valor, porque es algo que tú crees y que tú abrazas y que, mira, las convicciones nos mueven, nos hacen avanzar, nos enfocan, nos dirigen, y la mayoría de las convicciones que son prioridad en nuestra vida, ¿por qué son tan diferentes? Porque cada uno de nosotros somos diferentes. Tenemos una asignación, un llamado, una identidad única y específica, y eso nos da una perspectiva muy, muy direccionada en algo, conforme al diseño que Dios ha hecho de nosotros. Y conforme tú y yo vemos las cosas, hacia ahí se van a ser direccionadas nuestras convicciones. Y hacia eso le vamos a estar dando nosotros esa prioridad de importancia en nuestra vida, ¿no? Y eso, esa convicción se vuelve un valor, y ese valor se vuelve un hábito, una manera de nosotros hacer las cosas. Y los hábitos, ¿sabes qué hacen? Crean cultura. Porque cuando nosotros ya estamos habituados a hacer algo, a caminar por algo y sobre algo, eso crea una cultura intencional o accidental, pero crean cultura. Los hábitos crean cultura. Y hablando de romper límites, ¿verdad? De que nada nos limite, yo veía si algo va a romper algún límite que pueda haber en nosotros como personas, como hijos de Dios, como iglesia, hablando como iglesia, es lo que les hablaba al principio, conocer a Dios, crecer en el conocimiento de Dios, porque en todos en una parte ya tenemos cierto conocimiento, pero Dios siempre nos quiere llevar a más, nos quiere quitar ese límite que tenemos y que lo brinquemos a ir a más, que crezcamos, seamos llenos del conocimiento de su voluntad, que lo hagamos mediante esa sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? Que demos honor a Dios, que agrademos a Dios en todo, que llevemos mucho fruto, pero para eso necesitamos convicciones sólidas. Fíjate lo que dice la palabra. Colosenses 2:2. La voy a volver a leer en la palabra de Dios para todos. Me esfuerzo porque quiero que reciban consuelo y estén animados, está diciendo Pablo. Es por ello que les ofrezco unas instrucciones
con una actitud de amor. Quiero que tengan la sólida convicción que viene del entendimiento para que conozcan muy bien el plan secreto que Dios les ha descubierto ahora. Ese secreto es Cristo mismo. Y el deseo de Pablo era, dice, que les ofrezco, está bien chistosa esta versión, pero dice, les ofrezco unas instrucciones con actitud de amor. Es lo que decía, estén atentos a lo que van a escuchar, a estas palabras, ¿sí? Que son con amor, porque quiero que tengan una sólida convicción. Yo les decía, las convicciones son las que nos mueven. Y les animaba, dice, quiero que estén animados, ¿sí? Quiero consolarles con esto, porque lo que te decía al principio, las convicciones nos van a mover y nos van a dirigir. Y si cada uno como personas tenemos convicciones firmes en algo, sabes que van a venir las tormentas, los problemas, las circunstancias, lo que venga, nosotros vamos a tener esa convicción. Lo hablábamos ahorita, ¿sí? Cerca de los límites. ¿Cuál es la convicción que tienen del amor y de la aceptación de Dios en nuestra vida? Puede venir pero tenemos esa convicción tal que ya no nos mueve, no nos hace dudar si Dios nos ama o no nos ama, si Dios está con nosotros o no está con nosotros. Eso es lo que hacen las convicciones. Y yo creo que para que la iglesia avance, ¿sí? Necesitamos en estos tiempos más que nunca, con tanta ideología, con tanta filosofía, con tanto humanismo, que seamos un pueblo de convicciones sólidas, firmes, porque nuestra fe no puede ser fluctuante, ¿sí? Tenemos que tener convicciones arraigadas, sí, en la palabra, pero que sean genuinas en nuestra vida, ¿sí? Genuinas, estén adheridas en nosotros, que sean esa esencia que tú y yo vamos, ¿cómo se dice? Cuando vamos transpirando, pero no se dice desprendiendo, ¿verdad? A donde vayamos, porque al fin de cuentas nuestras convicciones van a crear la cultura, ¿sí? Que está a nuestro alrededor. Como iglesia esto nos ha ayudado a modelar algo en la iglesia, porque desde un principio eso ha sido nuestras convicciones, el ser firmes como pastores en la iglesia acerca del noviazgo, de la relación, cosas, ¿no? que sabemos, todos pasamos todas las iglesias, ¿no? Y sobre todo con servidores, con el liderazgo, con sus hijos, ¿no? En cuanto, cosas que hemos establecido y que a veces la gente no está de acuerdo, pero ¿por qué esto, el otro? Y ya saben los jóvenes que así que allá. Y desde mucho tiempo atrás hemos escuchado, ¿no? Escuchábamos, pero ya crecerán sus hijos, ¿no? Así como, el pastor es bien duro, el pastor es bien firme, y esto, el otro, pero ya crecerán sus hijos. Y la verdad es que hemos visto mucho cómo otros pastores, a la hora que los hijos crecen, doblan las manitas, ¿no? Y lo que antes no era permitido, no era aceptable, no, pues ahora sí. Y creo que esa a lo mejor era la expectativa de muchos. Y al vernos ahora firmes en esas convicciones que han estado sembradas en nosotros, por las cuales hemos caminado, ¿sabes qué? Están modelando una cultura de iglesia en la que todos vamos caminando. Y yo sé que como iglesia, como personas, como les decía, podemos tener convicciones diferentes, pero creo que siempre conforme al llamado que Dios nos da, va a haber convicciones que tú sabes que para ti son prioridad en valor, en importancia, las cuales deben estar ahí en tu vida para direccionarte, para impulsarte, para llevarte más allá, a cruzar esos límites que vienen, porque las pruebas, las situaciones, las condiciones a veces del corazón vienen a probar esa fe, vienen a probar esas convicciones, esas certezas en tu vida, pero vienen a probarlas,
pero vienen a fortalecerlas. ¿Sí? Y tenemos que estar bien convencidos, bien adherirlas a nuestra mente y a nuestro corazón. Fíjate, las convicciones firmes nos traen una estabilidad emocional y espiritual, nos protegen y ayudan a no ser de doble ánimo ni inconstantes en nuestro caminar con Dios. ¿Sí? Me encantan las traducciones de Hebreos 11:1 acerca de la fe. Te voy a leer la NTV, como dicen acá. Dice, la fe, esta definición me encanta. Dice, la fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Muestran la realidad, es lo que es. Las convicciones es lo que es. ¿Sí? Son evidencia. Nuestras convicciones deben dar una evidencia de aquello que aunque no lo vemos, ya lo hemos recibido. Dice la PDT, ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Y la traducción actual, del lenguaje actual, la TLA, dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. Necesitamos ser intencionales en establecer esas convicciones en nuestra vida. ¿Sí? Determinados a tener una fe creciente y desarrollada, donde nuestras convicciones se estén elevando cada día más. Cada día más. Esto es gradual. Leí al principio en Colosenses 1:9. Vamos a crecer en el conocimiento de Él. Vamos a crecer en el conocimiento de su voluntad. Y al crecer, nuestras convicciones se van solidificando en nosotros. Y van creciendo cada vez más convicciones. Podemos empezar, no sé, a lo mejor tú tienes poco y podrías tener 2 o 3 convicciones. Pero conforme uno va caminando con el Señor, las convicciones crecen, se van adheriendo cada día a nuestra vida, van aumentando en cantidad y en calidad. Eso nos lleva a superar límites, nos lleva a romper barreras, porque las tormentas vienen, porque las circunstancias nos van a abrumar, van a querer venir a opacar nuestra fe, a opacar nuestras convicciones, a decirnos que lo que nosotros quizás en lo cual teníamos una certeza, de repente te van a querer hacer dudar. Pero necesitamos saber que el que lo ha dicho y el que lo ha prometido es fiel. Y bienaventurado aquel que creyó que se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Sí. Quiero leerte otros versículos. Fíjate lo que dice. Por eso les digo que cuando pidan algo en sus oraciones, pídanlo convencidos de que ya lo han recibido, y entonces todo lo que pidan será suyo. Marcos 11:24. Este es un versículo un poquito controversial porque dice que todo lo que pidas en su nombre te va a ser hecho, ¿no? Y entonces ahí andamos, ¿no? Pidiendo casas, carros, ropa, no sé, un montón de cosas, ¿no? Vanas. Y Dios no está hablando de eso. Dice aquí, pídanlo convencidos. Dios está hablando de aquello que va amparado conforme a su palabra. Porque hay otro versículo que dice, piden y piden, pero no reciben, porque piden para sus deleites, ¿verdad? Ahora, recordando acerca del deleite, me encanta porque hay otro versículo que dice, deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Ahora entonces dices, a ver, ¿cómo? ¿Verdad? A ver, ¿cómo? Sí, no es nuestra función, nuestro deleite es el Señor, en Él lo tenemos todo.
Pero Él en su amor, cuando tú y yo nos deleitamos en Él, Él es tan bueno que Él nos concede esas peticiones. A veces ni son peticiones del corazón. No sé a cuánto les ha pasado que tú a veces nada más estás pensando y dices, ay, ¿cómo quisiera eso? Nunca se lo has pedido al Señor, pero porque ahí no está tu corazón, sino tu corazón está en Dios y en deleitarte en Él. De repente alguien llega y te lo regala. ¿Les ha pasado? Algo que a veces lo pensaste, porque Él es bueno. Y cuando nos deleitamos en Él, Él concede el deseo de nuestro corazón. Pero aquí está hablando de cuando vamos y pedimos y clamamos, no vayamos con cosas vanas que sean para nuestro deleite. Vayamos con esas convicciones sólidas y específicas que van conforme a su reino, y entonces todo lo que pidamos nos será hecho. ¿Sabes por qué? Porque nuestra fe y nuestra convicción comprometen el poder de Dios. Me vas a decir, a ver, ¿cómo está eso? ¿Dónde dice en la Biblia eso? Nuestras convicciones, amparadas, conforme a su palabra, comprometen el poder de Dios. Y rápidamente nada más te quiero recordar 2 testimonios. El centurión abogando por su criado que estaba paralítico, enfermo. Dice que él fue con una convicción delante de Jesús a pedirle, ¿no? Y le dijo, claro Jesús, le dijo, yo te acompaño. No, maestro, quédate aquí con que digas la palabra. Él estaba actuando bajo un principio. Él estaba tan convencido del poder de la palabra. ¿Qué es el poder de la palabra? La autoridad. ¿Sí? ¿Quién es alguien con autoridad? No es alguien que grita, ¿verdad? ¡Ay, haz esto! No, alguien con autoridad habla la palabra y esa palabra tiene un peso, ¿verdad que sí? Para que la gente le obedezca. Él estaba tan convencido del poder de la palabra que le dijo, con que tú digas la palabra será hecho. ¿Y qué le dijo Jesús? Nunca se había visto tanta fe, ¿verdad? Él veía la convicción. ¿Recuerdan el pasaje de la, ¿cómo se llamaba? No era cananea, era, la mujer que le dijeron los perrillos, cananea. Sí, no era cananea, era una cananea o sirofenicia. ¿Sí? Ok. Esta mujer va y pide, va con una convicción por lo que había oído, por lo que había visto, observado, ¿sí? Que Jesús hacía. Y ella en esa convicción va y pide por la liberación de su hija que estaba siendo atormentada. Y fue insistente porque su convicción era tan fuerte. Y Jesús, aunque la prueba, ¿no? Y le dice, ya saben lo que les dijo, ¿verdad? O sea, ¿quién es con perrillos, verdad? O sea, tú no eres nadie para que yo haga algo por ti. Pero una vez que Jesús, aún de lejos, porque ni el criado ni la hija estaban ahí, ellos recibieron su milagro por la convicción en sus corazones. Y Jesús hace alusión a los dos. Son los únicos 2 milagros que hace donde dice, no he hallado tanta fe. No he hallado tanta fe. Y si hay algo que le agrada al Señor, es esa confianza y esa seguridad que podamos nosotros tener en Él. Porque sin fe es imposible agradarle. ¿Cómo voy a crecer en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su voluntad? ¿Cómo voy a crecer en sabiduría e inteligencia espiritual? ¿Cómo voy a honrar y agradar al Señor en todo y llevar buenos frutos sin esa fe llena de certezas y convicciones que van a mover y van a comprometer el poder de Dios actuando a nuestro favor? Sí. Permítanme, es que tengo muchos versículos que no voy a alcanzar a compartir, pero
Dice Primera de Tesalonicenses 1:5, ya para terminar. Lo sabemos porque cuando les anunciamos nuestras buenas noticias, no lo hicimos solo con palabras, sino con el poder y total convicción que nos da el Espíritu Santo. Además, viendo nuestra forma de ser, se convencieron de que hacíamos todo por su bien. Está hablando Pablo al pueblo de Tesalónica y diciéndoles esto, ¿sí? Que ellos no llegaron a anunciar solamente con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino lo hicieron con demostración del poder, con total convencimiento, dice aquí, que nos da el Espíritu Santo. Y cuando ellos vieron, los de Tesalónica, su forma de ser, se convencieron. Nuestras convicciones provocan, inspiran, ¿sí?, convicciones firmes en los demás. Seamos un pueblo de convicciones sólidas, que no se muevan, porque la palabra no cambia, la palabra no se mueve, ¿sí? La palabra es. Y si la palabra dice, es porque así es viva y es eficaz. Por eso funciona cuando la creemos de todo nuestro corazón. ¿Por qué no te pones de pie? Y yo te quiero animar y te quiero dejar esta tareita, ¿sí? Que tú escribas tus convicciones, haz tu credo, ¿sí? Haz tu credo y escribe tus convicciones. Porque a veces creemos que creemos cosas, pero la realidad es que no las creemos. Asumimos que tenemos convicciones y a veces solamente son creencias. No las creemos para nosotros. No las creemos que son eficaces en nuestra vida. Padre, te damos gracias por tu hermosa palabra. Danos ese oído de discípulo, esa lengua de sabio. Arraiga y adhiere tu palabra a nuestra mente y a nuestro corazón, para que se arraiguen esas convicciones firmes en ti, en lo que tú dices de ti, en lo que tú dices de nosotros, en lo que tú pides de nosotros. Gracias, Señor, por tu iglesia preciosa. Aquí leíamos que es el Espíritu Santo el que nos da esa total convicción, porque es tu Espíritu Santo el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Ven, Espíritu Santo, y adhiere esas convicciones a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Gracias. Voy a decir, tengo un sentir desde el día martes. Hay un sentir de esto. No se veía algunos varones. Quizás batallando en su mente, en su corazón, con esta convicción de creer que Dios es ese Jehová Jireh. Creen que Dios es el que provee, creen, pero que les ha costado apropiar
apropiarse eso. No creen que Dios puede hacer un milagro económico y financiero en sus vidas. Lo han visto y lo han oído de otros, pero es algo que no han experimentado. Pero el poder de Dios, la gracia y el favor de Dios quiere extenderse sobre ti. Quiere que rompas y quebrantes esa barrera y ese límite en tu mente, en tu corazón, para que puedas ver el fluir de la gracia de Dios. Y no es porque sea lo económico, es porque Él es Dios y Él es soberano. Si tú eres un varón que has batallado con eso, ¿por qué no levantas ahí tu mano? Sí, ¿habrá uno de esos aquí o nada más sería mi sentir? No. Están todos convencidos. Padre, rompe esas barreras en nuestra mente. Rómpelas. Eres el Dios de lo imposible. Te creemos. Te creemos. Si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú eres el que nos escogiste, nos llamaste y nos envías. Y nos envías. Padre, nos envías a sanar y nos envías a liberar. Eso fue lo que tú hiciste, Jesús, en esta tierra. Salvar, sanar y liberar. Y nos has ungido. Nos has ungido para hacer lo mismo. Llevar libertad al cautivo, sanar al enfermo, salvar al perdido, publicar tus maravillas y predicar el año favorable del Señor. Quebranta toda barrera en nuestra mente y corazón de que no lo podemos hacer. Tu poder, tu unción habita en nosotros. ¿Por qué no levantas tus manos y en el nombre de Jesús recibe más de ese aceite, de esa unción para sanar y liberar y ser luz aquí en Rota? Y declaramos Rota para Cristo y declaramos su salvación, su sanidad y su libertad a través de tu vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.